es excelsa la diestra del Señor. Este es el día en que actuó el Señor, sea nuestra alegría y nuestro amor. Las gracias al Señor porque es bueno, porque es eterna su misericordia. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, el Dios de la vida, que ha resucitado a Jesucristo de la muerte, rompiendo las ataduras de la muerte, esté con vosotros. Hermanos, vamos a comenzar la celebración de la Eucaristía en este lunes de la tercera semana del tiempo de Pascua en el que nos encontramos. Comenzamos poniéndonos en la presencia de Dios y reconociendo humildemente ante Él nuestros pecados. Tú que eres el primogénito de entre los muertos, Kyrie eleison. Tú que eres el vencedor del pecado y de la muerte, Christe eleison. Tú que eres la resurrección y la vida, Kyrie eleison. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Oremos. Te pedimos, Dios Todopoderoso, que despojándonos del hombre viejo con sus inclinaciones, vivamos en la obediencia de aquel a quien nos has incorporado por los sacramentos pascuales, por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, Esteban, lleno de gracia y poder, realizaba grandes prodigios y signos en medio del pueblo. Unos cuantos de la sinagoga, llamada de los libertos, oriundos de Cirene, Alejandría, Cilicia y Asia, se pusieron a discutir con Esteban, pero no lograban hacer frente a la sabiduría y al espíritu con que hablaba. Entonces indujeron a unos que asegurasen: le hemos oído palabras blasfemas contra Moisés y contra Dios. Alborotaron al pueblo, a los ancianos y a los escribas, y viniendo de improviso, lo agarraron y lo condujeron al Sanedrín, presentando testigos falsos que decían: este individuo no para de hablar contra el lugar santo y la ley, pues le hemos oído decir que ese Jesús el Nazareno destruirá este lugar y cambiará las tradiciones que nos dio Moisés. Todos los que estaban sentados en el Sanedrín fijaron su mirada en él y su rostro les pareció el de un ángel. Palabra de Dios. Dichoso el que camina en la ley del Señor. Todos. Dichoso el que camina en la ley del Señor. Aunque los nobles se sienten a murmurar de mí, tu siervo medita tus decretos. Tus preceptos son mi delicia. Tus enseñanzas son mis consejeros. Dichoso el que camina en la ley del Señor. Te expliqué mi camino y me escuchaste. Enséñame tus mandamientos, instrúyeme en el camino de tus mandatos y meditaré tus maravillas. Dichoso el que camina en la ley del Señor. Apártame del camino falso y dame la gracia de tu ley. Escogí el camino verdadero, deseé tus mandamientos. No solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Aleluya. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Después de que Jesús hubo saciado a 5.000 hombres, sus discípulos lo vieron caminando sobre el mar. Al día siguiente, la gente que se había quedado al otro lado del mar notó que allí no había habido más que una barca y que Jesús no había embarcado con sus discípulos,
sino que sus discípulos se habían marchado solos. Entretanto, unas barcas de Tiberíades llegaron cerca del sitio donde habían comido el pan después que el Señor había dado gracias. Cuando la gente vio que ni Jesús ni sus discípulos estaban allí, se embarcaron y fueron a Cafarnaún en busca de Jesús. Al encontrarlo en la orilla del lago, le preguntaron: «Maestro, ¿cuándo has venido aquí?». Jesús les contestó: en verdad os digo, me buscáis no porque habéis visto signos, sino porque comisteis pan hasta saciaros. Trabajad no por el alimento que perece, sino por el alimento que perdura para la vida eterna, el que os dará el Hijo del Hombre, pues a éste lo ha sellado el Padre Dios. Ellos le preguntaron: ¿y qué tenemos que hacer para realizar las obras de Dios? Respondió Jesús: la obra de Dios es esta, que creáis en el que Él ha enviado. Palabra del Señor. A partir de la resurrección de Cristo, a partir de la Pascua, la multiplicación de los panes y los peces que hemos escuchado en estos días atrás, al final de la semana pasada, y el discurso del pan de vida que vamos a ir escuchando a lo largo de estos próximos días y que Jesús empieza a introducir con estas palabras que hemos escuchado, van a adquirir un significado completamente nuevo. Ya no son palabras sin un sentido que no se puede entender, ya no son palabras que suenan a un discurso incompleto, sino que van a adquirir un sentido perfecto, un sentido que nos orienta en una buena dirección. De hecho, la Iglesia nos lo ofrece ahora, en el tiempo de la Pascua, nos lo ofrece a lo largo de este tiempo sacramental por excelencia, que es el tiempo pascual, precisamente para que comprendamos que el pan vivo, que el pan al que Jesús se está refiriendo cuando parte pan y lo da a los suyos, el pan al que apuntaba con ese tipo de signos, era la Eucaristía, Jesús mismo. Este es el pan de la Pascua. Este es el pan de la resurrección, en el que se nos pone en comunicación con la vida que el resucitado ha obtenido en la noche de la Pascua. Este pan no se recibe por las buenas, y esto es lo que hemos encontrado en las lecturas de hoy. Para ello, para recibir este pan es necesario creer en Jesucristo, porque esta es la obra que quiere el Padre. Esa fe, la fe en Jesucristo, no es un simple amén, es una fe vivida en la Iglesia, que es la que nos da el pan de la vida. Y por eso, el sentido de la celebración de la Eucaristía, de que no se nos dé sin más el pan vivo, sino que se nos dé en un marco de una gran celebración, es introducirnos en que los sacramentos son sacramentos de la Iglesia que tienen su sentido en un marco eclesial. No vengo por libre, no como por libre, no vivo por libre, sino con Jesucristo y en la Iglesia. Y es que no todo es tan sencillo como decir que yo creo en Jesús. No todo es tan sencillo como afirmar que yo tengo fe en Dios. Esta afirmación tiene un contenido y también un desarrollo que vemos claramente en las lecturas que acabamos de escuchar. Hay multitud de formas de escuchar a Jesús. Hay multitud de formas de conocer a Jesús. Hay multitud de formas de relacionarse con Jesús. Pero estas quedan reducidas en la lectura que hemos escuchado básicamente a dos. La primera es la que Jesús dice a aquellos que le han escuchado. Les dice: vosotros me buscáis porque os saciasteis, porque comisteis pan en el monte hasta quedar saciados.
En ese tipo de relación con Jesús, lo primero será siempre el beneficio particular, el beneficio inmediato que yo voy buscando. Creo en Jesús para que me dé tal cosa o para que haga para mí tal otra cosa. Esto nos lleva a un estado de nervios constante, sin control, podríamos decir, porque viviríamos una fe condenada al fracaso, condenada a la decepción, pues las cosas no son ni Dios es para que todo salga según nuestra voluntad. Esa fe condenada a la decepción es la que nos puede conducir al abandono en muchos momentos. La otra forma de relacionarnos con Jesús que encontramos también en el Evangelio de hoy es la que él decía al final, que creáis en aquel que el Padre ha enviado. Esteban, del que hemos escuchado en la primera lectura, es el camino, nos muestra el camino de cómo llevar bien esa relación con Jesús. El interés se pone en la verdad, el interés se pone en el seguimiento de Jesús. El interés por la verdad alcanzará así a mi forma de vivir la religión, que será siempre una peregrinación, una conversión constante, afectará a mi relación con Dios y también a mi propia persona, a cómo yo soy y me comprendo y comprendo que voy cambiando en cada momento de mi vida. Porque el destino de esa relación es Jesús. Esteban será acusado de las mismas cosas de las que fue acusado el Señor. Este ha hablado del templo, de que el templo caerá, de que será levantado de nuevo. Con una falsa acusación, Esteban será acusado y padecerá, lo vamos a escuchar en esta semana, la misma muerte que el Señor. La muerte confesando la fe en Dios, la muerte reconociendo su vínculo con Cristo. Ni éxito, ni aplauso, ni beneficio particular, ni nada inmediato que se le parezca. Eso sí, la vida eterna. Eso sí, la participación en el misterio de la muerte y resurrección del Señor. Porque al final, creer en Jesús, lo que él pedía, creer en Jesús supone esto: querer vivir todas las circunstancias que yo me encuentre en la vida, las que tengo preparadas y las que me vengan de repente, como parte de una dinámica de muerte y resurrección, en comunión con Cristo, en la vida de la Iglesia. Comprendida en esa unidad las circunstancias de la vida, uno ciertamente puede confesar que cree en Jesús. Vamos a pedir al Señor que nos conceda esa verdadera fe, una fe que no es de palabra, sino que se realiza en todos los momentos de nuestra existencia, siempre en un proceso de purificación, en un proceso de mejora, en un proceso cada vez más sutil de ir encontrando qué es lo que quiere Dios para nosotros y cuál es la forma de negarnos a nosotros mismos que Él nos ofrece. Así, también descubriremos la verdad sobre la Eucaristía y seremos más conscientes cada vez, saboreando cada día más, que lo que recibimos aquí es la vida eterna. Presentemos nuestras peticiones confiadamente a Dios nuestro Padre. Por la Iglesia, para que sus miembros den en todo momento testimonio de su fe. Roguemos al Señor. Por los diáconos de la Iglesia, para que como San Esteban sean colmados de la sabiduría y de la gracia del Espíritu Santo. Roguemos al Señor.
por los catequistas que preparan a los niños que recibirán la comunión por primera vez, para que perseveren fielmente en su importante tarea. Roguemos al Señor. Por los aquí reunidos, para que se fortalezca nuestra fe recibiendo frecuentemente el pan de la Eucaristía. Roguemos al Señor. Escucha, Padre, la oración que te presentamos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios, Padre Todopoderoso. Suban hasta ti, Señor, nuestras súplicas con la ofrenda del sacrificio, para que, purificados por tu bondad, nos preparemos para el sacramento de tu inmenso amor, por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con vosotros. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación glorificarte siempre, Señor, pero más que nunca exaltarte en este tiempo glorioso en que Cristo nuestra Pascua ha sido inmolado, porque Él no cesa de ofrecerse por nosotros, intercediendo continuamente ante ti. Inmolado, ya no vuelve a morir. Sacrificado, vive para siempre. Por eso, con esta efusión de gozo pascual, el mundo entero se desborda de alegría, y también los coros celestiales, los ángeles y los arcángeles, cantan el himno de tu gloria, diciendo sin cesar: Santo, Santo, Santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Bendito el que viene en nombre del Señor. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados.
Haced esto en conmemoración mía. Proclamemos el misterio de la fe. Sálvanos, Salvador del mundo, que nos has liberado por tu cruz y resurrección. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Carlos y todos los pastores que cuidan de tu pueblo. Llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate, recuerda a tus hijos Trinidad, Jacobo, Lucía, Maribel y Víctor, a quienes llamaste de este mundo a tu presencia. Concédeles que así como han compartido ya la muerte de Jesucristo, compartan también con Él la gloria de la resurrección. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así, con María la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios, Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté siempre con vosotros. Con un gesto, daos fraternalmente la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme.
el cuerpo de Cristo. Oremos, Dios Todopoderoso y Eterno, que en la resurrección de Jesucristo nos has renovado para la vida eterna. Multiplica en nosotros los frutos del misterio pascual e infunde en nuestros corazones la fortaleza del alimento de salvación. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con vosotros. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Rezamos la oración del Papa ante el coronavirus. Oh María, tú resplandeces siempre en nuestro camino como signo de salvación y de esperanza. Nosotros nos confiamos a ti, salud de los enfermos, que bajo la cruz estuviste asociada al dolor de Jesús, manteniendo firme tu fe. Tú, salvación de todos los pueblos, sabes de qué tenemos necesidad y estamos seguros de que proveerás para que, como en Caná de Galilea, puedan volver la alegría y la fiesta después de este momento de prueba. Ayúdanos, Madre del Divino Amor, a conformarnos a la voluntad del Padre y a hacer lo que nos dirá Jesús, quien ha tomado sobre sí nuestros sufrimientos y ha cargado nuestros dolores para conducirnos a través de la cruz a la alegría de la resurrección. Bajo tu protección buscamos refugio, Santa Madre de Dios. No desprecies nuestras súplicas que estamos en la prueba y libéranos de todo pecado, oh Virgen gloriosa y bendita. Podéis ir en paz.